Mis padres invitaron a 20 personas a mi casa de playa sin mi permiso. Dije que no, pero mi madre se rió y avisó que irían de todos modos. No contesté. El viernes por la mañana, mi padre llamó furioso para quejarse de lo que encontró. Mi nombre es doctora Olivia Hayes. Tengo 41 años y 3 días antes de que todo explotara, estaba de pie en mi cocina en Atlanta, todavía con mi uniforme de hospital, cuando mi teléfono se iluminó con una notificación de un chat de grupo familiar que cambió la forma en que veía mi vida. Mi padre, Robert, había anunciado que la reunión familiar sería en mi casa de playa durante 3 días con 20 parientes, como si estuviera confirmando una reserva de hotel que ya había hecho. Un segundo mensaje llegó justo después, diciéndome que me asegurara de que la nevera estuviera completamente abastecida para el viernes. No preguntó, no consultó, ni siquiera pretendió que yo tenía una opción. Solo dio instrucciones como si yo fuera el personal y la casa les perteneciera a todos ellos. Me quedé mirando la pantalla tanto tiempo que mi café se enfrió. Había trabajado horas brutales por esa casa. La compré con años de vacaciones perdidas, turnos nocturnos y el tipo de agotamiento que se te mete hasta los huesos. Se suponía que sería el único lugar tranquilo en mi vida. En cambio, mi propia familia hablaba de ella como si yo se las hubiera pedido prestada. Así que escribí una palabra, no vi cómo las burbujas de escritura aparecían, desaparecían y volvían a aparecer. Mi madre, Susan, envió emojis de risas. Luego llegó otro mensaje diciendo que vendrían de todos modos y preguntando qué exactamente iba a hacer al respecto. No contesté. Puse el teléfono boca abajo sobre la encimera y traté de respirar, pero mi corazón ya estaba latiendo con fuerza porque ese mensaje no salió de la nada. Vino después de años de pretensiones, años de falta de respeto, y un fin de semana de verano en particular en el que todavía no puedo pensar sin que se me oprima el pecho. Para el viernes por la mañana, cuando mi padre me llamó furioso y exigió saber qué diablos había hecho, la verdad era que esta no era una decisión repentina. Era la primera vez en mi vida que finalmente había decidido que ya no iba a seguir actuando como si la obediencia fuera lo mismo que el amor. Antes de contarte lo que pasó después de esa llamada, dime dónde estás y cómo está el clima donde vives. Quiero saber hasta dónde puede viajar esta historia esta noche. Soy cirujana pediátrica en Atlanta. Y durante la mayor parte de mi vida adulta, me convencí de que ser la que lo había logrado significaba ser la que cargaba con todos los demás. Trabajaba en vacaciones, guardias nocturnas, turnos dobles y fines de semana que se desdibujaban en mañanas de lunes. Y cuando el dinero finalmente fue suficiente para respirar, hice lo que pensé que una buena hija debía hacer. Ayudé. Pagué las deudas de tarjetas de crédito de mis padres cuando se salieron de control. Cubrí una factura médica que mi madre juró que los arruinaría si no intervenía. Avalé un préstamo para mi hermano mayor, Lucas, cuando dijo que su empresa de techos estaba a un contrato de estabilizarse. Envié dinero a mi hermana menor, Chloe, cuando su negocio de eventos boutique pasó por un mal momento y me llamó llorando por la nómina. Incluso cuando nadie me lo pedía directamente, podía escuchar la expectativa en cada conversación. Si algo salía mal, se suponía que yo debía arreglarlo. Si alguien se quedaba atrás, se suponía que yo debía cerrar la brecha. Si había una emergencia, yo era el plan de emergencia. Al principio, lo hice voluntariamente porque los amaba y porque recordaba cómo era crecer en una casa donde cada factura se sentía como una crisis y cada conversación de adultos se detenía cuando los niños entraban en la habitación. Mi padre, Robert, solía hablar del dinero como si fuera una especie de guerra, algo que siempre se escapaba, algo que tenías que agarrar antes de que alguien más lo hiciera. Mi madre, Susan, se preocupaba con una voz más suave, pero el mensaje era el mismo: la familia cuida de la familia. Así que, cuando compré la casa de playa en Tybee Island hace 2 años, cometí el error de compartir esa alegría con ellos como si fuera una celebración en lugar de una invitación a ser utilizada. Todavía recuerdo la primera vez que mis padres se pararon en la terraza trasera y miraron hacia el agua. Mi madre, Susan, dijo que era hermosa. Mi padre, Robert, pasó la mano por la barandilla y dijo: este es el tipo de lugar donde una familia puede crear recuerdos. No dijo tu familia. Dijo una familia. Y luego, antes de que terminara el día, ya había empezado a llamarla nuestro lugar de playa. Me reí porque pensé que estaba siendo sentimental.
Esa debería haber sido mi primera advertencia. La casa nunca fue un lujo para mí. No era un trofeo. Era el único lugar en mi vida que se suponía que solo pertenecería a la paz. La compré porque después de años de luces de hospital, llamadas de trauma y padres llorando en salas de espera, quería un lugar lo suficientemente tranquilo como para volver a escuchar mis propios pensamientos. Quería mañanas con café en la terraza. Quería noches donde el sonido más fuerte fuera el del océano. Mi esposo, Ethan, lo entendió inmediatamente porque me había visto arrastrarme a casa medio viva después de casos difíciles y quedarme dormida sentada en el sofá. Él sabía que esa casa no era una fantasía. Era una recuperación. Pero mi familia vio metros cuadrados, habitaciones de huéspedes, una cocina abastecida y una hija con suficiente dinero para absorber las molestias. Empezaron a referirse al lugar como si fuera un recurso que la familia finalmente había adquirido a través de mí. Un buen fin de semana para ellos significaba preguntar el jueves por la tarde si podían usarla de viernes a lunes. Un mal fin de semana significaba no preguntar en absoluto. Seguí diciéndome a mí misma que era temporal, que una vez que la emoción desapareciera, recordarían que era mi hogar, mi hipoteca, mis impuestos, mi seguro, mis reglas. En cambio, cuanto más daba, más natural se volvía para ellos esperarlo. Así es como funciona el sentimiento de derecho. Cuando lo alimentas lo suficiente, deja de sonar como una petición y empieza a sonar como posesión. Lucas y Chloe aprendieron de mis padres más rápido de lo que quería admitir. Lucas nunca exigía cosas directamente, pero tenía una forma de hablar como si la respuesta ya estuviera decidida. Me enviaba mensajes de texto diciendo que estaba pensando en llevar a los niños a la casa de playa el próximo mes y preguntaba si la parrilla todavía funcionaba, no si la casa estaba disponible. Chloe era peor porque envolvía su pretensión en encanto. Enviaba mensajes sonrientes con ideas sobre fines de semana de chicas o cenas festivas y hablaba de lo afortunados que éramos todos de tener un lugar familiar, como si yo fuera la difícil por notar las palabras que elegía. Todos trataban a Ethan de la misma manera que la gente trata a una persona que creen que no cuenta en la jerarquía familiar. Ethan es un terapeuta matrimonial y familiar con licencia, considerado y tranquilo. El tipo de hombre que escucha antes de hablar y nunca levanta la voz solo para ganar un momento. Mi padre, Robert, odió eso desde el principio porque respeta el volumen más que el carácter. Robert hacía pequeñas bromas sobre Ethan teniendo una carrera donde le pagaban por asentir con la cabeza a la gente. Si Ethan intentaba establecer un límite, mi padre lo desestimaba y decía, esto es un asunto familiar. Cuando mi madre, Susan, quería hacerme sentir culpable, lo hacía con un tono suave y decepcionado que hacía que sonara como si el matrimonio me hubiera convertido en alguien egoísta. Si mencionaba estar cansada, ella decía que todos estaban cansados. Si decía que Ethan y yo teníamos planes, ella preguntaba por qué mi nueva familia siempre parecía anteponerse a las personas que me criaron. Lo que quería decir era, ¿por qué no podía seguir comportándome como si les perteneciera a ellos primero? La casa de playa se convirtió en el símbolo más claro de toda esa dinámica. Iban y venían como si yo fuera la administradora de la propiedad. Dejaban toallas mojadas en los suelos de madera, protector solar untado en los mostradores del baño, copas de vino afuera donde el aire salado las empañaba por la mañana, y arena por todas partes. Siempre arena por todas partes. Una vez, Chloe invitó a 2 compañeros de trabajo y a sus hijos sin preguntarme. Y cuando me enteré más tarde y dije algo, se rió como si yo fuera una persona tensa y dijo que la casa era lo suficientemente grande. Otra vez, Lucas tomó prestada una llave de repuesto para una emergencia, y de alguna manera eso se convirtió en que él asumiera que siempre debía tener una. A mi padre, Robert, le encantaba actuar como si yo fuera dramática por molestarme por algo de eso. Es solo una casa, decía. O esta, que llegué a odiar más que casi cualquier cosa, ganas lo suficiente para manejarlo. Esas palabras me persiguieron durante meses porque me decían exactamente cómo me veía. No como una hija que se había esforzado hasta la extenuación por una vida que construyó desde cero. No como una mujer que merecía privacidad o descanso. Solo como la persona de la familia con suficiente dinero para absorber la falta de respeto. Ethan lo vio antes de que yo estuviera lista para decirlo en voz alta. Una noche, después de que pasamos medio domingo sacando bolsas de basura a la acera porque mis parientes habían dejado el lugar como si fuera una casa de fiestas alquilada.
Él se paró en la cocina sosteniendo una linterna de patio rota y me preguntó muy suavemente si había notado que nadie decía gracias ya. Quise discutir con él. Quise decir que no era justo, que me apreciaban a su manera, que la familia era complicada. Pero no pude decirlo porque tenía razón. No me apreciaban. Me esperaban. Y mi padre, Robert, se había convertido en el motor de todo eso. El hombre que marcaba la pauta de cuanto de mí estaba disponible para uso público. A Robert le gustaba ser el patriarca cuando no le costaba nada. Le gustaba hacer promesas con mi tiempo, mi dinero, mi hogar y mi ancho de banda emocional porque eso le permitía sentirse poderoso. Cuanto más éxito tenía, más actuaba como si mi éxito se reflejara en él, como si mi vida fuera una prueba de su autoridad en lugar del resultado de escapar de ella. Cada vez que tomaba una decisión por mí, sentía la misma vieja presión de la infancia apretándome el pecho. No discutas. No lo avergüences. No seas desagradecida. Mantén la paz. Para cuando ese chat de grupo explotó en mi teléfono, lo que para todos los demás parecía una sola palabra en realidad se había estado gestando durante años. El momento que cambió algo en mí para siempre ocurrió el verano anterior, y todavía pienso en ello cuando conduzco hacia la costa. Acababa de salir de uno de los tramos más difíciles del año en el hospital. Perdimos a un niño después de una cirugía que debería haber salido diferente. Y aunque conocía cada hecho, cada complicación y cada razón por la que el resultado se había desarrollado de la manera en que lo hizo, lo llevaba a casa en mi cuerpo como si el dolor tuviera peso. Ethan seguía diciéndome que me tomara un fin de semana y fuera a la casa de playa antes de quemarme por completo. Así que lo hicimos. Salimos el viernes por la noche con comestibles, libros y absolutamente ningún plan social. Quería silencio. Quería dormir hasta tarde, sentarme en la terraza, quizás caminar junto al agua y dejar que mi mente se ralentizara lo suficiente como para recordar quién era fuera del quirófano. Mi madre, Susan, llamó ese sábado por la mañana y preguntó qué estábamos haciendo. Debería haber mentido. En cambio, dije que estábamos en la casa de playa tomándonos las cosas con calma. Ella dijo, tu padre ha querido salir de la ciudad. Y antes de que pudiera responder, lo convirtió en una de esas conversaciones resbaladizas donde nadie hace la pregunta real porque asumen que la respuesta es sí. Le dije claramente que necesitaba un fin de semana tranquilo. Ella dijo, claro, cariño. Solo una visita rápida. Menos de 3 horas después, 3 vehículos entraron en mi entrada. Mis padres estaban en el primer SUV. Lucas tenía a su esposa y sus hijos con él en el segundo. Chloe vino en el tercero con una amiga que nunca había conocido y una nevera llena de comida y bebidas como si llegaran para un picnic. Mi padre, Robert, salió sonriendo como si me hubiera hecho un favor al traer la fiesta. Antes de que pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, los niños corrían por la casa. Las puertas traseras estaban abiertas. La música sonaba a todo volumen desde un altavoz y Chloe hablaba de hacer cócteles. Ethan me miró y vi la pregunta en su rostro, ¿quieres que diga algo? Debería haber dicho que sí. En cambio, hice lo que me había entrenado a hacer toda mi vida, sonreí tensamente y comencé a manejar el caos. Les dije a todos que bajaran la voz porque estaba exhausta. Dije que realmente necesitaba un fin de semana tranquilo. Mi padre, Robert, se rió y me puso una mano en el hombro con la fuerza suficiente como para que pareciera una advertencia. Puedes dormir cuando estés muerto, dijo. La familia es lo primero. Era el tipo de frase que pronunciaba con una sonrisa, pero que caía como una bofetada. Más tarde esa tarde, uno de los hijos de Lucas derramó una bebida en el sofá seccional exterior, y alguien arrastró arena directamente por la sala de estar después de venir de la playa. Chloe invitó a otra pareja a cenar sin preguntarme porque dijo que la puesta de sol se desperdiciaría solo con nosotros. Uno de los vecinos envió un mensaje de texto sobre el ruido después del anochecer. Estaba humillada y furiosa, pero cada vez que miraba a mi alrededor, todos los demás parecían estar pasándolo tan bien a mi costa que hablar parecía convertirme en la villana. Ethan intentó más de una vez redirigir las cosas. Bajó la música. Silenciosamente, empezó a limpiar. A medida que avanzaba la noche, mi padre, Robert, se burló de él por ser quisquilloso y preguntó si siempre le gustaba jugar a la anfitriona.
Ethan lo dejó pasar porque sabía que yo apenas me estaba manteniendo. El punto de quiebre llegó cerca de la medianoche, cuando entré a buscar aspirina y encontré a mi padre, Robert, en la cocina con dos de sus amigos de Monón, hombres a los que no había invitado y que nunca había visto en mi casa antes. Bebiendo bourbon de mis vasos como si tuvieran todo el derecho a estar allí. Robert me hizo un gesto para que me acercara y comenzó a contar una historia sobre mí de mi residencia. Una de esas viejas historias familiares humillantes que los padres insisten en que son inofensivas, incluso cuando el hijo adulto que está allí se muere por dentro. Cuando interrumpí y dije que nunca había aceptado nada de esto, me miró frente a todos y dijo, si no querías a la familia aquí, Olivia, no deberías haber comprado una casa lo suficientemente grande como para actuar como si fueras mejor que el resto de nosotros. La habitación se quedó en silencio por un segundo, y luego la gente fingió no escucharlo. Eso fue lo que se me quedó grabado después de que finalmente se fueron al día siguiente. No el desorden, no la linterna rota, no la factura de limpieza. Fue esa frase. Había tomado lo que yo había construido para mí misma y lo había convertido en una prueba de que les debía aún más. En el viaje de regreso a Atlanta, Ethan se acercó por la consola y me preguntó cuántas veces más estaba dispuesta a dejar que hicieran eso antes de admitir que no era amor. No le respondí porque ya sabía que la respuesta no era muchas. Simplemente no me había dado cuenta todavía de lo pronto que llegaría la siguiente prueba. Después de ese fin de semana, empecé a cambiar de pequeñas maneras, y mi familia lo notó inmediatamente porque las personas que se benefician de tu falta de límites siempre sienten la diferencia en el momento en que empiezas a establecer algunos. Unos meses después, Lucas llamó y dijo que tenía la oportunidad de expandir su negocio si tan solo pudiera comprar otro camión y contratar un equipo más. Habló rápido como si hubiera ensayado la propuesta. Cuando le pregunté por los números, se puso a la defensiva. Cuando le dije que no estaba dispuesta a avalar nada más ni a financiar la expansión, se quedó en silencio, luego frío. Me dijo que había olvidado lo que significaba ayudar a la familia. Me dijo que si papá no se hubiera matado trabajando para mantener un techo sobre nuestras cabezas, yo nunca me habría convertido en médico. La lógica era ridícula, pero la culpa era familiar. Para esa tarde, mi madre, Susan, ya había llamado para decir que Lucas estaba destrozado y que el éxito me había cambiado. Chloe me envió un mensaje de texto con algo mordaz sobre cómo de repente tenía todo tipo de principios cuando se trataba de ayudar a las personas que más me amaban. Mi padre, Robert, esperó hasta el día siguiente. Robert no discutió. Dictó sentencia. Dijo, una hija que le da la espalda a su familia en las buenas y en las malas es una hija que cree que está por encima de donde vino. Le dije que no era un banco. Él dijo, entonces deja de ofenderte cuando la gente espera retornos de su inversión. Me quedé sentada después de que colgó con el teléfono en la mano, realmente sorprendida por la descarada forma en que lo había dicho. Inversión. Eso era lo que, aparentemente, años de paternidad significaban en su mente. No amor, no cuidado, no sacrificio, dado libremente, sino una inversión que debía pagarse con intereses. Luego vino el plan de reunión. Me enteré de la forma en que me entero de la mayoría de las cosas familiares, a mitad de la suposición de otra persona. Chloe publicó un gráfico teaser sonriente en las redes sociales que decía fin de semana de playa de la familia Brooks y usó una foto de mi terraza de Navidad. Solo lo vi porque uno de sus amigos comentó lo afortunada que era la familia de tener un lugar así. Entré en el chat familiar y me desplacé hacia arriba. Allí estaba, un plan completo ya en marcha, asignaciones de habitaciones, notas de comestibles, qué niños tomarían las literas, quién traería sillas plegables. Mi padre, Robert, había escrito que quería una noche reservada para una gran cena familiar en la terraza. Chloe tenía una lista completa de comidas temáticas. Lucas preguntó si había suficiente estacionamiento para su remolque. Nadie, ni una sola persona, me había preguntado si alguna de esas fechas me venía bien. No habían preguntado si Ethan y yo teníamos planes. No habían preguntado si la casa podía albergar legalmente a 20 personas durante la noche. No habían preguntado si yo quería que mi casa fuera invadida durante 3 días seguidos. Actuaron como si ya estuviera hecho. Lo que me revolvió el estómago ni siquiera fue la logística. Fue el tono. Chloe escribió que yo probablemente abastecería la cocina como siempre.
Mi madre, Susan, añadió una sonrisa. Mi padre, Robert, respondió, eso es lo que hace la familia. Luego, más abajo en el hilo, se asignó el dormitorio principal a sí mismo y a mi madre, Susan, porque, en sus palabras, los mayores deben estar cómodos. Me quedé mirando esa línea, mi habitación en mi casa, asignada por un hombre que nunca había pagado una sola cuota de hipoteca allí. Hice capturas de pantalla. Seguí desplazándome, aunque cada nuevo mensaje me hacía sentir peor. Lucas se quejaba de que 3 días era demasiado poco. Chloe sugirió que quizás podrían extenderlo si hacía buen tiempo. Mi madre, Susan, quería saber si la limpiadora podía venir después de que se fueran en lugar de antes. Era una suposición tras otra hasta que todo parecía menos un viaje familiar y más una toma de poder hostil disfrazada de tradición. Llamé a mi madre, Susan, primero porque una parte obstinada de mí todavía esperaba que hubiera habido un malentendido. Ella lo descartó inmediatamente. Dijo que todos simplemente asumieron que estaría feliz de ser la anfitriona. Le dije que no iba a organizar nada. Ella suspiró como si yo fuera agotadora y dijo que estaba haciendo un problema de la nada. Luego mi padre, Robert, dejó el mensaje que inició todo esto. No porque el plan necesitara ser discutido, sino porque quería anunciarlo como una decisión de la dirección. Por eso respondí con una palabra, no. No fue impulsivo. Fue la respuesta más limpia que me quedaba. Para el jueves por la noche, sabía exactamente lo que iban a hacer porque mi familia tenía el mismo manual de juego cada vez. Primero, se reirían y fingirían que estaba siendo dramática. Luego, seguirían adelante de todos modos y apostarían por mi renuencia a escalar. Habían pasado años entrenándome para creer que la aplicación de límites era crueldad. Pero hay algo extrañamente clarificador en llegar al punto en que finalmente tienes menos miedo al conflicto que a repetirte para siempre. Así que, el viernes por la mañana, me desperté antes del amanecer y empecé a hacer llamadas telefónicas. Contacté con la oficina de gestión de propiedades de la comunidad de Taibe y eliminé todos los pases de invitado permanentes vinculados a mi familia. Reinicié los códigos de la cerradura inteligente desde mi teléfono mientras tomaba café en silencio. Actualicé la lista de acceso a la puerta para que solo Ethan y yo pudiéramos pasar. Envié un correo electrónico a la JOA para notificarles que cualquier intento de huéspedes no aprobados de entrar en la propiedad ese fin de semana no estaba autorizado. Luego contraté a un guardia de seguridad para que se apostara cerca de la puerta durante las horas en que sabía que llegarían. No porque esperara violencia, sino porque sabía que el sentimiento de derecho se vuelve feo cuando se topa con una puerta cerrada. Ethan estuvo en la cocina todo el tiempo, leyendo cada expresión de mi cara sin agobiarme. En un momento, preguntó si estaba segura. Dije que sí antes de que terminara la frase. Él asintió y dijo, entonces hagámoslo correctamente. Empacamos como si fuéramos a un fin de semana normal, lo que de alguna manera hizo que todo fuera surrealista. Ropa, comestibles, granos de café, mi manta favorita para la terraza. Ethan cargó el coche mientras yo revisaba cada correo electrónico de confirmación de nuevo. No hubo drama en nada de eso. Y creo que eso fue lo que lo hizo sentir tan definitivo. No estaba arruinando mi vida en un ataque de rabia. La estaba protegiendo con calma. En el camino a Taibe, seguí esperando que el pánico se apoderara de mí. En cambio, sentí una extraña mezcla de pena y alivio. Como si estuviera de luto por una versión de mi familia que nunca había existido realmente, mientras también respiraba aire puro por primera vez en años. Llegamos a la casa antes del mediodía. Abrí la puerta principal con el nuevo código y me quedé dentro un minuto escuchando nada. Sin exigencias, sin zumbidos de chat de grupo, sin suposiciones, solo silencio. Ethan guardó los comestibles mientras yo iba de habitación en habitación revisando ventanas y puertas como si necesitara pruebas de que este espacio aún podía ser mío. Alrededor de la 1:30, mi teléfono empezó a iluminarse. Mi madre, Susan, preguntó si ya estábamos allí. Chloe envió mensajes de risa sobre el tráfico y dijo, alguien debería haber empezado las margaritas. No contesté. A las 2:08, mi padre llamó. Lo dejé sonar. A las 2:15, la aplicación de seguridad mostró el primer SV llegando a la puerta principal, seguido de otro, luego otro.
Observé la fila de vehículos apilados en la carretera como una especie de desfile absurdo de certeza. Neveras, niños, sillas de playa. Mi familia realmente se había convencido de que cedería en el segundo en que aparecieran en persona. El guardia salió y caminó hacia el primer vehículo. Un minuto después, mi teléfono sonó con un número local desconocido. Era la puerta. El guardia fue profesional y tranquilo. Dijo que había un grupo que insistía en que tenían permiso para acceder a mi propiedad. Le dije que no lo tenían. Me preguntó si quería que se lo transmitiera directamente o que transfiriera la llamada. Dije que podía transferirla. Lo que vino después no fue confusión. Fue indignación. Chloe fue la primera voz que escuché, aguda e incrédula, exigiendo saber por qué la puerta no se abría. Detrás de ella, podía escuchar puertas de coche cerrándose de golpe, niños quejándose y a mi madre, Susan, diciendo, esto debe ser algún tipo de error. Luego mi padre, Robert, tomó el teléfono, y en el momento en que escuché su voz, supe que no había vuelta atrás. Estaba furioso porque por primera vez en mucho tiempo había hecho que su confianza pareciera tonta frente a otras personas. Ni siquiera dijo hola. Ladró, ¿qué diablos es esto, Olivia? Como si yo fuera una empleada que se portaba mal y él acababa de descubrir una incompetencia en el trabajo. Me quedé en mi propia cocina en la casa de playa mirando hacia la terraza mientras Ethan ponía silenciosamente 2 tazas en la encimera y, por una vez, no me apresuré a suavizar nada. Dije muy claramente que no tenían permiso para entrar en la propiedad y que debían irse. Hubo un momento de silencio atónito y luego Robert explotó. Dijo que la gente había conducido horas. Dijo que había niños en los coches. Dijo que los precios de los hoteles eran desorbitados porque era un fin de semana de playa y que yo lo había avergonzado delante de toda la familia. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho. Y casi me río porque la vergüenza era exactamente lo que él no podía tolerar. No estaba enojado porque los planes hubieran cambiado. Estaba furioso porque su autoridad había fallado en público. Mi madre, Susan, se puso al teléfono llorando, diciendo que yo estaba destrozando a la familia por un malentendido. Lucas me envió un mensaje de texto diciendo que al menos podría haberles advertido. Chloe me dejó un mensaje de voz llamándome egoísta, ingrata y cruel. A pesar de todo, nadie hizo la única pregunta que habría importado si el amor hubiera sido realmente el centro de esto. Nadie preguntó por qué finalmente había llegado a un punto en el que cerrar la puerta a mi propia familia se sentía más pacífico que dejarlos entrar. Robert volvió a la línea y dijo, yo te crié. Después de todo lo que he hecho por ti, abres esa puerta ahora mismo. Y ese fue el momento en que años de confusión se derrumbaron en una frase clara en mi mente. Le dije, no se le niega un favor. El propietario de esta casa le está diciendo que no. Usted no puede convertir la crianza en propiedad. Me llamó irrespetuosa. Dije, no. Así es como se ve el respeto cuando finalmente va en ambos sentidos. Le dije que habían planeado una reunión de 3 días en mi casa sin preguntarme. Asignaron dormitorios en una propiedad que no poseían. Asumieron que yo compraría comestibles, ignoraría los límites legales de ocupación, absorbería la limpieza, toleraría el ruido y sonreiría mientras la trataban como un activo familiar en lugar de mi hogar privado. Le dije que había estado haciendo promesas con mi dinero, mi tiempo y mi paz durante años, y que eso terminaba ahora. Empezó a gritarme, así que dejé de hablar. Una de las actualizaciones del guardia llegó un minuto después. El grupo seguía discutiendo. Algunos parientes le preguntaban a Robert si realmente yo no había accedido a nada de esto. Supe entonces que su control sobre la historia se estaba desvaneciendo. Una cosa es alardear como el líder de la familia cuando todos creen que tienes autoridad. Otra cosa es sudar en un carril de estacionamiento de la playa mientras un guardia de seguridad explica que tu hija nunca dio permiso para nada de eso. Mi padre había construido todo el fin de semana sobre la suposición de que yo preferiría ser miserable a hacerlo quedar en ridículo. Estaba equivocado. Unos 10 minutos después, comenzó la segunda ronda de llamadas, pero el tono había cambiado. Mi tía sonaba avergonzada y preguntó si había habido alguna falta de comunicación. Dije que no. Un primo se disculpó por aparecer y admitió que había asumido que Robert había arreglado todo conmigo.
Otro pariente dijo que las habitaciones de hotel se estaban vendiendo a precios desorbitados y preguntó si reconsideraría por una sola noche. Dije que no a eso también, porque la falta de respeto parcial sigue siendo falta de respeto. Y después de años de ser tratada como el fondo de emergencia familiar con una habitación de invitados adjunta, sabía que darles incluso una pulgada se convertiría en la misma vieja historia al atardecer. Finalmente, la fila de coches comenzó a alejarse. Los observé en la aplicación de seguridad, uno por uno, retrocediendo de la confianza con la que habían llegado. El SUV de mis padres se quedó allí más tiempo. Robert estaba fuera del vehículo, paseando, hablando con las manos, todavía tratando de doblar la realidad a la forma que quería. Pero ni siquiera él podía abrir una puerta cerrada con una discusión. Cuando su coche finalmente giró y se marchó, sentí que algo que había estado cargando durante años abandonaba mi cuerpo. No era solo ira. Era una obligación empapada de miedo. Esa noche, los mensajes llegaron a raudales. Mi madre, Susan, dijo que habían terminado en 2 habitaciones de motel demasiado caras a casi 40 minutos de distancia. Chloe escribió en el chat de grupo que papá les había prometido a todos este fin de semana y ahora la mitad de la familia estaba furiosa. Lucas envió un mensaje de texto diciendo que los niños estaban decepcionados y que todo se había convertido en un desastre. Lo que me llamó la atención fue que cada queja se remontaba a una sola persona. Robert había invitado a la gente. Robert había actuado como si la casa estuviera disponible. Robert había tomado decisiones en mi nombre para alimentar su propia imagen como el hombre que todavía podía reunir al clan y dominar el fin de semana. Había apostado mis límites contra su orgullo y había perdido ambos. Durante los días siguientes, las consecuencias se extendieron de maneras que él no pudo controlar. Algunos parientes se acercaron discretamente para decir que no sabían la verdad. Uno incluso dijo que mi padre, Robert, había descrito la casa de playa como propiedad familiar durante tanto tiempo que asumió que él la poseía en parte. Eso me lo dijo todo. Había estado reescribiendo los hechos durante años, inflando su estatus a través del acceso a algo que yo había ganado. Una vez que esa ilusión se rompió, no volvió a unirse de forma ordenada. Detuve todo el apoyo financiero esa misma semana. No más transferencias de emergencia. No más avales. No más pago de facturas que nadie había planeado. No más fingir que facilitar, su comportamiento, era generosidad. Ethan y yo acordamos que toda comunicación se realizaría por texto o correo electrónico y solo si se mantenía respetuosa. Mi padre, Robert, odió eso más que la puerta cerrada porque la ira funciona mejor en tiempo real y las palabras escritas tienen una forma de exponerse. Envió un correo electrónico largo lleno de acusaciones familiares. Me llamó fría, arrogante, desleal y dijo que había humillado a mis propios padres. Leí todo una vez y me di cuenta de algo que me habría sido imposible admitir incluso un año antes. La humillación no fue lo que yo le hice a él. Fue la consecuencia. Una consecuencia es lo que ocurre cuando alguien ignora un límite el tiempo suficiente para creer que no es real. Una consecuencia es lo que ocurre cuando una persona confunde el acceso con la propiedad. Una consecuencia es lo que ocurre cuando el amor se ha utilizado tan a menudo como una herramienta de control que la persona controlada finalmente elige la paz en su lugar. Ese primer fin de semana después de la confrontación, Ethan y yo nos sentamos en la terraza con café y observamos el océano sin ser anfitriones, sin disculparnos, sin gestionar ni limpiar después de nadie. La casa sonaba diferente sin tensión, más ligera, más verdadera. Por primera vez desde que la compré, no estaba preparándome para una interrupción. Simplemente estaba allí. Creo que esa es la lección que desearía que más personas entendieran, especialmente las personas criadas como yo. Establecer un límite con la familia no es una traición. Decir no a la explotación no es crueldad. Proteger tu hogar, tu matrimonio, tu salud y tu paz no te hace egoísta. Te hace responsable de la vida que te esfuerzas por construir. La verdadera familia no prueba su cercanía por cuanto puede quitarte. La verdadera familia respeta la palabra no. La verdadera familia no convierte el amor en deuda o la amabilidad en acceso. Y a veces lo más significativo que puedes hacer por ti misma y por las personas que realmente te importan es cerrar la puerta a quienes solo aparecen para usar la llave. Mi padre, Robert,
Quería una reunión en mi casa de playa porque pensó que mi silencio estaba garantizado. Lo que obtuvo en cambio fue la primera respuesta honesta que le había dado en años. Y al final, esa respuesta no destruyó mi vida. Me la devolvió.